Muy buenos días o buenas tardes, amados ministros, colaboradores y damas y jóvenes reunidos en esta ocasión. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y sobre todo la palabra prometida de Dios para este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, verso 12 en adelante, capítulo 22, verso 12 en adelante, podemos leer hasta el día en adelante. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La voz del Espíritu y de la esposa del Señor. Pueden tomar asiento. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. La voz del Espíritu Santo es la voz de Cristo en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, como Él dijo en San Mateo capítulo
28, verso 20, cuando dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría? En ese Espíritu Santo. Y por consiguiente estaría hablándole a su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Y su iglesia estaría repitiendo a la humanidad lo que el Espíritu Santo le estaría diciendo. A través de las diferentes etapas de la iglesia, el Espíritu Santo ha estado hablando a través de los apóstoles y de cada uno de los ángeles mensajeros correspondientes a cada edad. Para el día postrero, estará hablando todavía en su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí estará Cristo, el Espíritu Santo, el ángel fuerte que desciende del cielo, hablando en forma consecutiva, así como habló en cada edad. Pero hubo una pausa entre una edad y otra edad. No fue en forma consecutiva hablando a través de un mensajero, sino hablaba por uno en una edad, luego terminaba su trabajo con esa persona, luego venía otra edad, enviaba un mensajero, un nuevo mensajero, y hablaba por medio de ese nuevo mensajero. Pero en el día postrero estará hablando en forma consecutiva todo lo que él tenga que decirle a su iglesia, para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa palabra que estará escuchando la iglesia del Señor Jesucristo se hará carne en los creyentes en Cristo, en medio de su iglesia novia, que estará en el día postrero, o sea, en este tiempo final, la cual estará esperando la transformación de sus cuerpos, de los cuerpos de los creyentes. Cada uno como individuo también lo estará esperando, y también esperando a los santos que resucitarán en cuerpos eternos, con los cuales el Señor vendrá. Y luego de la resurrección y transformación de los vivos, habrá un lapso de tiempo de unos 30, 40 días aquí en la tierra, en donde la gloria de Dios estará manifestada en medio de su iglesia. Por eso, cuando se nos habla de lo que Dios ha de hacer en el tiempo final, le fue mostrado al reverendo William Branham como la tercera etapa, en donde por la palabra de Dios siendo hablada, Dios estará haciendo muchas cosas, por lo cual le antecede la palabra hablada. Vendrá esa palabra para el pueblo la creerá, pues nació para creer, y esos son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Habrá también otros que se levantarán en contra del mensaje y del mensajero, le añadirán a la palabra en algunos lugares de la palabra y le quitarán en otras partes de la palabra. Por lo tanto, las plagas serán añadidas a esas personas y también su nombre quitado del libro de la vida. Serán personas de los cuales se apoderarán espíritus malignos para hacer esas cosas, como sucedió en el tiempo del rey Acab y el rey que amaba a Dios, rey de Judá, el cual dijo:
no hay otro profeta en medio del pueblo. Y entonces, ¿quién era Micaías? Ese otro profeta vino y dijo lo que Dios tenía que decir para Acab y para todo el pueblo. Y él estuvo hablando conforme a la palabra de Elías, lo que ya Dios había profetizado por medio del profeta Elías. Lo repite este profeta de Dios, y más adelante se cumple lo que había sido profetizado. Y los perros la vieron la sangre de Acab en el campo de Jezreel. Por lo tanto, será todo esto repitiéndose en el tiempo que corresponde a la cosecha del trigo para ser almacenado en el alfolí de Dios, llevados a la sede del boda del Cordero en el cielo, y la cizaña para ser atada en manos y ser llevadas o colocadas en el horno de fuego, que es la gran tribulación. Porque la tierra va a pasar por una etapa muy difícil. La situación del medio ambiente es grave. Muchas inundaciones en diferentes países, muchos problemas, y en otros países la temperatura aumentando. Y con una profecía de que habrá una tercera guerra mundial y será atómica, y eso calentará más el planeta Tierra. Por lo tanto, estas cosas ya han sido profetizadas y ahora se están confirmando, dándose a conocer a los creyentes para que sepan, entiendan cuál es la situación actual delante de Dios para toda la humanidad y lo que viene para el planeta Tierra y por consiguiente para la familia humana. Se está acercando mucho este planeta al lapso de tiempo llamado la Gran Tribulación, que es el tiempo de venganza del Dios nuestro. Dice que Dios juzgará y vengará la sangre de los santos. En Deuteronomio y Números habla de eso. Ya para ese tiempo no habrá sangre. La sangre de Cristo ya no estará en el trono de intercesión. Cuando comience la gran tribulación, cuando comience la gran tribulación, ya la resurrección de los muertos creyentes en Cristo habrá ocurrido. La transformación de los vivos también habrá ocurrido. Y nuestro viaje a la casa del Padre Celestial habrá ocurrido también. Y estaremos allá muy felices disfrutando la cena de las bodas del Cordero. Mientras la tierra estará pasando por el lapso de tiempo llamado la Gran Tribulación, en donde Dios vengará la sangre de todos los santos que ha sido derramada sobre la tierra. Y también juzgará la sangre no solamente de los creyentes, de los cristianos, sino
la sangre de los judíos que fueron martirizados en todos los tiempos y por consiguiente en el tiempo de Hitler. En donde unos 6 millones de judíos fueron asesinados por el imperio nazis. Fue lesa humanidad, fue crímenes contra la humanidad, fue nada menos que genocidio de Estado, del Estado nazis alemán. Por lo tanto, como nación, Dios le pedirá cuenta a Alemania y a toda nación que ha martirizado a judíos o a cristianos. Y todo eso corresponde al día de venganza de Dios nuestro. Recuerden que en San Mateo capítulo 25 versos 31 al 46 dice el mismo Jesucristo que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el trono de su gloria es el trono de David, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y colocará a su diestra a unas y otras a su izquierda, a su siniestra. Como el pastor coloca las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces juzgará las naciones. A unos les dirá: benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Y a los de la izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego. Serán echados al fuego. Y esto es de la gran tribulación, donde serán destruidas esas naciones que representan miles o millones de individuos. Y ellos dirán: ¿por qué? ¿Cuándo? Él dirá: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y ellos dirán: ¿cuándo te vimos así y no te servimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, mis hermanos más pequeños, o sea, los creyentes en Cristo, que son sus hermanos. Por cuanto no lo hiciste a uno de ellos, a mí tampoco lo hiciste. Y los manda al fuego, al infierno, preparado desde antes de la fundación. ¿Para quién? Para el diablo. O sea, que van a ser enviados al lugar que les corresponde. Ahí estarán también incluidas las personas en esas diferentes naciones, las personas que escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y no lo recibieron como Salvador. Y también los que le habían recibido y luego dejaron al Señor, también están en esas naciones y pasarán por ese tiempo de gran tribulación.
los que estén vivos en la tierra. Y todo eso está muy cerca. En este nuevo milenio que ha comenzado y que ya está en el año número 11 conforme al calendario gregoriano, todas esas profecías tienen que ser cumplidas. Y en estos primeros 100 años de este séptimo milenio, deben ser cumplidas todas esas profecías. Por lo tanto, la única esperanza para el ser humano y sobre todo para el creyente en Cristo es la venida del Señor con la resurrección de los muertos creyentes en Él para transformar nuestros cuerpos. No hay otra esperanza. Podemos darle buena educación a nuestros niños, tenerlos en las mejores universidades para asegurarle un futuro aparente, un futuro económico. Algunas veces sucede que cuando ya terminan o están en el último año para terminar sus estudios, se mueren. Y todo el esfuerzo que hicieron viene a ser en vano. No hay nada seguro en esta tierra excepto la salvación y vida eterna que Cristo le da a todos los creyentes en Él. Y no hay futuro para la humanidad que vive en este tiempo, excepto en el reino del Mesías. Ahí en el reino del Mesías es que tendrá el futuro glorioso naciones e individuos que han ayudado a los creyentes en Cristo. Y ahí es el lugar también donde los creyentes en Cristo tendrán su futuro glorioso. No hay otro futuro, pues Dios no ha prometido otra cosa para los seres humanos. El futuro para vivir en esta tierra es en el reino del Mesías, del cual, cuando los discípulos le dicen a Cristo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesucristo, en San Mateo capítulo 6, versos 10 en adelante, dice: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y así enseña a sus discípulos a orar. O sea, que en la oración debemos incluir todas estas cosas. Desear la venida del reino de Dios en la tierra, donde habrá verdad y justicia. Y por resultado, paz para el ser humano. Es en el reino del Mesías que la humanidad tendrá la verdadera paz y paz permanente que Dios ha prometido darle a todos los creyentes en Cristo. Estamos ya al final de la dispensación de la gracia. Estamos en un tiempo en que de un momento a otro
entrará el cuerpo místico de Cristo hasta el último, que tiene su nombre escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y entonces se habrá completado el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Luego Cristo saldrá del trono del Padre, del trono de intercesión en el cielo, del templo celestial, y hará su obra de reclamo. Reclamará el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos que le corresponde, el cual contiene los nombres de todos los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, los que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es que está escrito en ese libro de los 7 sellos, en ese libro sellado con 7 sellos, es que está mi nombre escrito, porque ese es el libro de la vida del Cordero. ¿Y el nombre de quién más está allí? El nombre de cada uno de ustedes también. ¿Y cómo sabemos que está allí? Pues somos creyentes en Cristo y creemos la palabra que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo final. Nuestro nombre está allí escrito en la sección donde no puede ser borrado, porque en esa parte del libro de la vida, la parte del libro de la vida del Cordero, de ahí ningún nombre puede ser borrado, ninguno se perderá. Pero de la otra parte del libro de la vida sí pueden ser borrados aquellos que se levanten en contra del programa divino, aquellos que se levanten en contra de la palabra de Dios sobre la edad y dispensación en que están viviendo. Les será contada como una rebelión contra Dios. Miren, Amalek se levantó en contra de Moisés y el pueblo que Moisés llevaba, que había sacado de Egipto. Y Dios dijo que raería de la tierra la memoria de Amalek, porque se levantó en contra del trono de Dios. ¿Y dónde estaba el trono de Dios? Ahí estaba el pueblo de Dios, y en medio de ese pueblo estaba Dios, velado en carne humana, en la persona de Moisés. Dios siempre ha usado un ser humano, un hombre, para manifestarse en medio de su pueblo, porque el ser humano es el socio de Dios en toda la obra de Dios. Donde quiera que esté la palabra, estará velada en carne humana. Donde quiera que esté el verbo de Dios, el ángel del pacto, estará velado el ángel del pacto, ese instrumento que él tenga para ese tiempo. Y a través de ese instrumento estará hablándole. Y eso será el Espíritu Santo en ese hombre, hablándole al pueblo. Y el pueblo que estará escuchando, oyendo la voz del Espíritu Santo, dándole a conocer las cosas que Dios quiere que conozcan en ese tiempo. Y esas personas luego proclaman ese mensaje. Y eso es el Espíritu Santo y la esposa hablando. La esposa hablando, la iglesia del Señor Jesucristo hablando lo que el Espíritu Santo, lo que Cristo, el ángel del pacto, está diciendo a través del mensajero de ese tiempo. Para el tiempo final, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice que Juan escuchó una gran voz como trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y dice que eso fue cuando él fue transportado en el Espíritu al día y en el día del Señor. Tenemos 7 días en la semana, y conforme a lo establecido por Dios sobre el pueblo hebreo,
el séptimo día, que es el sábado, en el pacto antiguo que fue dado por Dios a través del pacto al profeta Moisés, el cual lo dio al pueblo. El séptimo día es un día muy especial para el pueblo hebreo, el cual tiene que ser dedicado a Dios. Ni siquiera pueden encender las luces, lo tienen que hacer el día antes para que estén encendidas, porque ya el día sábado, que comienza en la tarde del viernes a la caída del sol, ya de ahí en adelante no pueden hacer nada. Y lo que tenían que cocinar para comer, tienen que haberlo hecho el viernes durante el día. Comienzan los días conforme al calendario hebreo en la tarde. En la tarde comienza un día y termina en la otra tarde. Y luego ahí comienza otro día. No como entre los gentiles, que en la mayor parte de los pueblos gentiles los días comienzan en la noche y terminan también en la noche, a las 12 de la noche. Y ahora, así como el día sábado es el día del Señor para los judíos, conforme a la ley dada por Dios a través del profeta Moisés, los días de la semana representan también milenios, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora, días como milenios nos lleva a una semana de días mileniales desde Adán hasta nuestro tiempo, conforme al calendario gregoriano, que es el que usan las naciones entre los gentiles normalmente, excepto algunas, quizás en China u otros países que pueden usar otro calendario. Encontramos que conforme al calendario gregoriano, de Adán hacia acá ya han transcurrido 6 días mileniales, o sea, 6000 años, y hemos entrado al séptimo día milenial, o sea, al séptimo milenio. Y por consiguiente, ese séptimo milenio es el milenio del Señor, en el cual Él va a establecer su reino milenial. Y así como Jesucristo dijo, hablando del día sábado, tipo y figura del séptimo milenio también, Él dijo que el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Por eso es en el séptimo milenio de Adán hacia acá que el reino del Mesías será establecido, lo cual será la restauración del reino de David. Porque cuando el ángel Gabriel le apareció a la Virgen María, le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella se llenó de miedo y le estuvo rara esa forma de saludar, porque cuando siempre nos encontramos unos con otros, nos preguntamos, nos decimos muy buenos días o muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Pero ahora el ángel le está saludando en esa forma: bendita tú entre todas las mujeres, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y comienza a decirle lo que Dios va a hacer a través de ella y en ella. Le dice que va a concebir un niño y que le llame Jesús, que Dios le va a dar el trono de David, su padre,
iba a ser un hijo de David, un descendiente de David, porque la Virgen María es descendiente del rey David, y también José, el cual adoptó a Jesús, es descendiente del rey David. Por lo tanto, como hijo adoptado por José, tiene todos los derechos que José tenía, pasan a Jesús. Y la promesa es que Dios le va a dar el trono de David, el heredero del trono de David. Entonces, ¿quién es? Jesucristo. Por eso él puede decir también eso fue en San Lucas capítulo 1, versos 30 al 36. Y por eso ahora Jesucristo en Apocalipsis capítulo 13, verso 20 al 21 puede decir: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Entraré a dónde? Entraré. Vamos a ver cómo lo dice. Capítulo 13, verso 20 al 21 de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. O sé que va a entrar a la persona, como va a entrar en espíritu, va a recibir a Cristo en Espíritu Santo. Es la misma promesa de Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28. El verso 28 dice, hablando de la promesa al vencedor: y le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué es la estrella de la mañana? La columna de fuego. El Espíritu Santo, el mismo Cristo, pero en Espíritu Santo. Y si le va a dar la estrella de la mañana, ¿qué le va a dar? El Espíritu Santo. Va a recibir el Espíritu Santo. Así como aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 12 en adelante, el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El ángel que viene con el Espíritu Santo, el ángel que viene con la estrella resplandeciente de la mañana, el ángel que viene con Cristo, el Espíritu Santo dentro de él. Tan sencillo como eso. El que venciere, la promesa es que le va a dar esa bendición. Dice el que venciere: he aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Cómo entraré a él? En el Espíritu Santo. Y cenaré con él y él conmigo. Y si habla de que cenará, entonces ¿de qué parte del día está hablando en términos espirituales? Pues está hablando del tiempo de la cena. ¿A qué hora usted cena? ¿En la mañana? Está hablando entonces del tiempo de la tarde. Algunos cenan antes de oscurecer, otros cenan ya oscureciendo y otros cenan ya cuando está bien oscuro. Pero todo lo que usted coma, todo lo que le sirvan a usted, vamos a decir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, es cena. Todo lo que le den de la caída del sol en adelante es cena. Y ahora, ¿por dónde se pone el sol? Por el sol sale por el este, nace por el este. Pero ¿por dónde se pone el sol? Por el oeste. El tiempo de la puesta del sol es el tiempo de la tarde y corresponde al oeste en la tipología. Israel corresponde al este, al tiempo de la mañana. Y ahora el oeste corresponde al continente americano, que consta de Norteamérica y toda la América Latina. Y en Norteamérica, pues ya Cristo, el sol de justicia,
resplandeció a través del séptimo mensajero, la séptima de la iglesia, y luego de eso muchos dejaron de ver al sol, a Cristo, al Espíritu Santo resplandeciendo, porque se fue el instrumento humano que él tenía, a través del cual se estaba manifestando. Recuerden que siempre Cristo, que es la luz del mundo, Cristo que es tipificado en el sol, por eso es el sol de justicia. Y por eso está la promesa que a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y ahora Cristo ha estado resplandeciendo, ha estado alumbrando de edad en edad a través del mensajero de cada edad. Por eso es que está representada la iglesia en el candelabro con 7 lámparas, y cada lámpara encendida corresponde al tiempo en que se cumple cada edad. Donde está allí alumbrando, donde está Cristo, la luz del mundo, alumbrando por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Para el día postrero hay una bendición muy grande luego de las 7 edades de la iglesia. Recuerden que la iglesia está representada en la luna, y Cristo se refleja en la luna. Si no hay sol, si no existe el sol, entonces la luna no alumbra, porque la luz que da la luna es reflejando al sol, es un reflejo del sol. Y eso es lo que Él ha hecho. Cristo ha estado reflejándose a través de su iglesia, de edad en edad, resplandeciendo a través de cada mensajero, dando la luz a través de cada mensajero en su iglesia, y así reflejándose en su iglesia, y la iglesia dando esa luz de Cristo al mundo. Cristo reflejándose a través de su iglesia por medio del mensajero de cada edad, porque las diferentes edades de la iglesia corresponden al tiempo en que la humanidad está de noche. Es tiempo de noche, el tiempo de las diferentes etapas o edades de la iglesia, y por eso la iglesia está reflejada o representada en la luna. Luego, cuando termina el tiempo de la noche, viene el tiempo en que el día aparece, en que raya el alba, y el alba raya por el este. Y ahora, cuando termina las 7 etapas de la iglesia, durante ese lapso de tiempo de oscuridad para la humanidad, y que solamente hay luz para la humanidad por medio de la luna, la iglesia, luego viene la etapa en que sale el sol. Y cuando sale el sol, pues ya la luna no va a reflejar nada. Algunas veces podemos ver de día la luna y usted no puede decir me está alumbrando la luna. Usted dice me está alumbrando el sol. Ya la luna no será la que traerá un reflejo del sol. El mismo sol está alumbrándonos para madurar el trigo, que son los hijos del reino, los hijos de Dios. En el campo espiritual, eso va a estar sucediendo en medio de la iglesia del Señor. Y esa misma luz que estará alumbrando a los escogidos de Dios en el tiempo final, será la misma luz que va a salir por el este para los judíos. Miren, el mismo sol
que se pone en el oeste, en el continente americano, Norteamérica y la América Latina, es el mismo sol que luego regresa al este y sale por el este para comenzar un nuevo día. Y comenzar un nuevo día es tipo y figura de comenzar una nueva dispensación. Estamos en un tiempo muy glorioso, pero un tiempo de muchos peligros en el campo espiritual y en el campo físico también. Estas esferas, la espiritual y la física, de este tiempo final, tiene muchos problemas en todas las esferas de la sociedad. Y por lo tanto, tenemos que escuchar las palabras del apóstol Pablo y demás apóstoles cuando dicen que los días postreros serán días peligrosos, tiempos peligrosos. Los días postreros comenzaron en el tiempo de Jesús, pero el más peligroso de todos es el día postrero. Aunque aparentemente no lo sea, porque ya no están echando a los cristianos a los leones, pero es menos peligroso que se coma un león a un cristiano que los peligros espirituales que hay en nuestro tiempo. Estamos en un tiempo en que tenemos que estar bien agarrados de Jesucristo. Estamos en un tiempo en que algunas personas les tratarán de incitar a regresar en términos espirituales a Egipto, como sucedió con Moisés y el pueblo que fue libertado por el ángel del pacto a través del profeta Moisés. Hubo entre el pueblo personas que trataban de que el pueblo regresara a Egipto, cuando la promesa divina era que caminaran rumbo a la tierra prometida y que sirvieran al Dios verdadero. Pero hubo muchos que se habían llevado las costumbres paganas de la idolatría que habían aprendido en Egipto y sirvieron a dioses paganos. Y todo ese servicio a dioses paganos, todo ese servicio a idólatra es dirigido al príncipe de las tinieblas y a todo el ejército del príncipe de las tinieblas. Por eso la Escritura dice que sacrificaron niños, personas sacrificaron niños a los demonios. Y eso está en la Escritura. Y eso lo hacían los mismos que habían salido de Egipto, entre los cuales hubo muchos que permanecieron con su religión pagana, fueron influenciados con religiones paganas de aquel tiempo. Y también mientras iban por el camino aprendieron las religiones paganas de los habitantes de las naciones por las cuales ellos pasaban. Y eso le ocasionó muchos problemas al pueblo hebreo y a Moisés también. Moisés amaba tanto al pueblo que le dijo a Dios en una ocasión, cuando Dios quería destruir al pueblo, cuando hicieron el becerro de oro, que Moisés le dijo: perdona a tu pueblo, o si no, ráeme del libro que tú has escrito.
O sea, que lo quitara, borrara su nombre del libro de la vida. Esas personas que provocaron a Dios, que se levantaron en rebeliones contra Dios, perecieron y nunca vivirán eternamente. Fueron condenados. Algunos de ellos bajaron vivos al infierno, dice la Escritura. Moisés dijo: si estas personas mueren como las demás personas, Dios no me envió a ustedes. Moisés les dijo: todos los que estén conmigo, todos los que estén con Dios, acérquense a mí. Apártense de esos hombres. Y cuando se acercaron a Moisés, los que no estaban de acuerdo con lo que esas otras personas hacían, Datán y Coré y Abirán, si vino un terremoto, se abrió la tierra y se los tragó vivos a ellos y a sus familias. Y bajaron vivos al infierno, dice la Escritura. Este es el mejor lugar para los que se rebelan en contra de Dios, del programa divino para el tiempo en que están viviendo. No hay mejor lugar que ese para ellos. Y ese es el que Dios les tiene reservado para todos los que se levantan en rebelión contra el programa divino en el tiempo que les toca vivir. Dios dice en Levítico capítulo, o Éxodo capítulo 23, verso 20 al 21, es que yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, no le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad tú oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Esa es la promesa divina. Ese mismo ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, que es Cristo en el Espíritu Santo, ha estado y está todavía con su iglesia bajo el nuevo pacto, como estuvo con el pueblo hebreo. Él está con nosotros en este tiempo final. Él es el que nos llevará Él es el que nos lleva a la tierra prometida del nuevo cuerpo, del cuerpo eterno y glorificado, y el que nos lleva a la cena de la boda del Cordero, y el que nos traerá de nuevo para el reino del Mesías, para estar como reyes y sacerdotes felices, sirviendo a Dios en ese glorioso reino del Mesías. Regresaremos con Él, con cuerpos eternos, cuerpos inmortales, cuerpos jóvenes, cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y nosotros somos reyes con Él. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes con Él. De ese orden sacerdotal de Melquisedec, del templo celestial y reino celestial. Este reino, Cristo dijo que lo pidiéramos: venga tu reino, y así será establecido en la tierra el reino de Dios, y será la restauración del reino de David. Por el reino de David es el reino de Dios en la tierra, y el trono de David es el trono terrenal de Dios. Ese es el trono del cual Cristo dice para el vencedor, al cual le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. ¿Cuál es el trono de David? ¿Cuál es el trono del Señor? El trono de David.
porque el trono donde Él está sentado allá en el cielo es el trono del Padre. Ahora el vencedor dice que le dará que se siente con Él en su trono. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora vean cómo la diferencia que Él hace del trono del Padre y del trono suyo. Esa es la diferencia que hace Cristo. Hace una diferencia entre el trono de Cristo, que es el trono de David, el trono terrenal al cual Él es heredero, y el trono del Padre, donde Él está sentado desde que subió al cielo. Y ahora habrá una conexión bien directa del trono del Padre y el trono de David en el reino del Mesías, porque el trono celestial de Dios y el reino celestial de Dios estará representado en la tierra en el reino de David, y el trono de David que será restaurado, y Dios estará representado en la tierra en el Mesías, en el ungido. Recuerden que Mesías y Cristo lo que significa es ungido. El ungido ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ungido con el Espíritu Santo es el Espíritu Santo dentro de esa persona. Y eso es lo que está esperando el pueblo hebreo. Ese hombre es ungido. Ese será el Mesías para el pueblo hebreo. Y ahora estamos esperando promesas que Dios ha hecho a su iglesia y al pueblo hebreo, que corresponden al día postrero. El reverendo William Branham, hablando acerca de una manifestación grande que Dios va a tener en el día postrero, dice que será en una gran carpa catedral, un edificio grande. Al decir que será una gran carpa catedral y mencionar que será un edificio, sus características serán de carpa y de edificio, una combinación. En algún lugar va a aparecer. Allá en el tiempo de reverendo William Branham, él dice ya en el año 64 o 65, él dice que todavía no se ha cumplido esa promesa, esa profecía o esa visión. Él señala que esa promesa va a ser cumplida, pero que todavía en su tiempo no es cumplida esa visión, pero que va a ser cumplida. Y si va a ser cumplida, en algún lugar se cumplirá. Y si va a ser cumplida, habrá un pueblo que estará creyendo esa promesa y estará trabajando para hacer realidad esa promesa. Serán personas que por la fe van a conquistar esa promesa y van a tener el cumplimiento de esa gran carpa catedral. Y verán cómo Él conecta esa promesa. Miren cómo habla aquí en el libro de citas, en la página 120, párrafo 10, 68, dice: ese grande don he tratado de explicar los otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar, nada más opera. Y dice:
obrará, o sea, no operará o no estará en operación tan perfectamente ahora. Espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución. Entonces pasará, o sea, entonces sucederá. Esta es la razón por que yo vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía. Es ese edificio o carpa donde estará un cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única cosa que yo sé. Esto es como sucedió cuando Dios estuvo hablando con el profeta Elías allá en el Sinaí, donde Elías se había ido para esconderse en una cueva porque Jezabel había mandado a tomarlo preso y lo iba a matar. Luego Dios le aparece, le habla y le dice: regrésate ahora por el camino que viniste. Vas a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Ahora ven cómo los postreros sean primero. Va de regreso por el camino y se encuentra con Eliseo, que está arando. Era un agricultor. Está arando con la última yunta de bueyes, coloca su manto sobre él y Eliseo le dice: permíteme ir a despedirme de la familia y luego te seguiré. Y Elías le dice: ¿qué yo te he hecho a ti? O sea, ¿qué te he hecho? Y él va, toma los bueyes con los cuales estaba arando y el arado, que tiene su parte de madera, y mata esos bueyes y hace una fiesta para todos allá, los cocina y reparte, hace una comida, una fiesta y se despide de la familia. Siguió a Elías. Luego llega el momento en que Elías tiene que irse y le dice: quédate tú aquí, que yo tengo que ir a otro lugar, tengo que ir a Jericó. Y Eliseo le dice: yo no te dejaré, no me pidas que te deje, no te voy a dejar. Llega a Jericó, está allá con los hijos de los profetas y luego se tiene que ir y le dice a Eliseo: Eliseo, quédate aquí en Jericó. Se lo iban a tratar bien. Quédate acá con los hijos de los profetas. Eliseo le dice: yo no te dejaré. Los hijos de los profetas le dicen: sabes que hoy Dios se va a llevar a tu Señor, o se va a ser raptado. Eliseo le dice: sí, ya lo sé. Estén en silencio, no estén comentando eso. Sé que va a ser raptado. Sé que el rapto va a ocurrir hoy para Elías, pero no estén comentando eso. Guarden silencio. Ya yo lo sé.
Elías sabía el día que se iba con Dios, que Dios se lo iba a llevar en el rapto, con carros de fuego, o sea, platillos voladores. Porque el rapto es en platillos voladores o carros de fuego. Eliseo también lo sabía. Y los hijos de los profetas también lo sabían. Y Eliseo sigue con Elías. Llega al Jordán. Elías toma su manto y hiere las aguas. Se abre el Jordán. Pasa Elías y Eliseo también con él. Recuerden que el Jordán representa muerte. Al abrirse el Jordán y pasar Elías y Eliseo, está marcando ya el final de la trayectoria del primer Elías. Iban caminando juntos, hablando, y le dice Eliseo, pide lo que tú quieras, te será concedido, pide todo lo que tú quieras. Podía pedir que fuera el próximo rey en Israel. Recuerden que Elías y Eliseo vienen de las tribus del norte, de las 10 tribus. Y Eliseo le dice, yo deseo una doble porción del Espíritu que está en ti. Tipo y figura de la doble porción de Moisés y Elías. Y Elías sabía que ese era su sucesor, y de seguro se puso muy contento en saber que lo que Eliseo quería era de acuerdo al programa de Dios. Lo que Eliseo quería era ser lo que Dios quería que él fuera, el profeta sucesor de Elías. Pero ahora él quiere una doble porción. En la tipología hay una doble porción para los creyentes en Cristo. La primera porción es una transformación espiritual. Nace de nuevo a recibir el Espíritu Santo. Y la segunda porción es un cuerpo físico glorificado. En la primera porción obtiene el cuerpo angelical. En la segunda obtiene el cuerpo físico glorificado. Ahí tenemos dos porciones. Los creyentes en Cristo en el día postrero recibirán la segunda porción y entonces tendrán las dos porciones, una doble porción: cuerpo angelical y cuerpo físico glorificado. Para el día postrero la bendición es doble, y la iglesia tendrá un doble ministerio en medio de ella, siendo operado por el Espíritu Santo, porque es el único que da los ministerios, el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto. Y ahora Elías le dice a Eliseo, cosa difícil tú has pedido, porque usted puede decir que quiere ser un profeta, y porque usted le diga a Dios, yo quiero ser un profeta, Dios no va a decir cosas buenas tú has pedido, vas a ser un profeta. Ya todos los profetas que Dios tendría en la tierra, ya Dios los programó desde antes de la fundación del mundo. Él ya tiene el número de cuántos profetas tendría, y dispensacionales ya sabemos cuál es el número, solamente 7 profetas dispensacionales. Si en el séptimo, en el Liceo, el ministerio de Elías fue manifestado por segunda vez, luego en Juan el Bautista por tercera vez, luego en el reverendo William Branham por cuarta vez.
cuando el quinto ministerio de Elías sea manifestado, cuando el espíritu de Elías, el espíritu ministerial, sea manifestado por quinta ocasión, ahí vendrá también el ministerio de Moisés acompañando al ministerio de Elías. Será una doble porción ministerial. Lo que pidió Eliseo a Elías es tipo y figura de lo que recibirá el que abrirá la puerta, y el Señor, el Espíritu Santo, entrará y cenará con él y él con el Señor. Y el resto de ese pasaje también será así. Y los que estarán con él tendrán la bendición y todas las bendiciones que Dios dé para ese mensajero y esa edad, compartidas con el pueblo. Del cuerpo místico de Cristo tendrán la parte más importante. De ese templo espiritual de Cristo tendrán la parte más importante, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y el templo espiritual de Cristo viene siendo formado como el templo físico que construyó el rey Salomón, de este a oeste. Por el este estaba el atrio, luego el lugar santo comienza también y sigue viajando de este a oeste. Por eso comienza el cuerpo místico de Cristo allá en el Medio Oriente, en Israel, allá en Jerusalén, y sigue siendo formado el cuerpo místico de Cristo de la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, de Europa a Norteamérica, y de Norteamérica ¿a dónde? A la América Latina. Tan simple como eso. Y la séptima edad corresponde al lugar santo y se cumplió en Norteamérica. Ministró en el lugar santo cada mensajero de las 7 etapas de edades de la iglesia. Pero para el día postrero corresponde al lugar santísimo la construcción de esa parte del templo espiritual con piedras vivas, seres humanos. Y ahí está un ministerio dispensacional para ministrar en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y eso será el mensajero del día postrero, con una doble porción ministerial, con el Espíritu Santo en él operando esos ministerios, tan sencillo como eso. Y por eso es ahí, en esa etapa de la iglesia, en que los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos van a ser transformados. No ocurrió en ninguna de las 7 edades pasadas, porque eso es para este tiempo final. Un tiempo paralelo a la primera venida del Señor, y tiempo paralelo al día de Noé y al día de Lot también. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los pies de hierro y de barro cocidos del reino de los gentiles, de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Para el mundo se está viviendo en el tiempo más terrible. Para la iglesia se está viviendo en la edad de oro, la edad más gloriosa de todos los tiempos. Por eso están esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos. Es la edad de resurrección, como la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y dónde estaba? En el lugar santísimo. ¿Y dónde era que el maná no se dañaba? En el lugar santísimo también. ¿Dónde era que estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, en medio de los 2 querubines de oro. Desde ahí la gloria de Dios se manifestaba. La gloria de Dios se va a ser manifestada en este tiempo final.
en el cumplimiento de la gran carpa catedral. Y ahí estarán los ministerios de Moisés y de Elías siendo operados por el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Por lo tanto, estemos firmes en la fe en Cristo, amándolo con toda nuestra alma todos los días de nuestra vida, sabiendo que Él es nuestro Salvador y que su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha redimido con ese sacrificio y nos ha traído de regreso a Dios y por consiguiente a la vida eterna. Nos ha reconciliado con Dios. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es nuestra paz. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dando el testimonio de la palabra de Dios y su programa correspondiente a nuestro tiempo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes nuevamente al misionero Miguel Bermúdez Marín para finalizar ya nuestra parte en esta ocasión. Y habrá actividades en Monterrey, en Villahermosa también, así es que estén al tanto de los días de esas actividades para todos los que así desean compartir en esas actividades alrededor de la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Dejo al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Él yo creo que les puede indicar principalmente las actividades de los domingos para que así puedan ir ministros con sus congregaciones a algunas de esas actividades de domingo en los lugares cercanos a donde ustedes estén. Así que los domingos siempre hay una fiesta grande en medio del pueblo de Dios. Ahora es que no puedan ir, pues en sus congregaciones tendrán la transmisión a través del satélite. Bueno, no veo a Miguel todavía por aquí. Ya lo tenemos por aquí. Que Dios me los bendiga a todos y les guarde y continúen pasando una semana feliz, llena de las bendiciones de Cristo, y tengan un año nuevo feliz. Este nuevo año que ha comenzado sea de grandes bendiciones para cada uno de ustedes, y estén bien agarrados del Señor, que se ocurre la resurrección en este año, estemos preparados para la transformación, porque los que estarán preparados o los que van a ser transformados van a estar preparados. Por lo tanto, estemos preparados. Yo no sé en qué año va a ser. Si supiera, pues saben ustedes una cosa, no se los diría tampoco. Pero no sé tampoco, a lo mejor en la misma forma que yo pienso con ustedes, piensa Dios conmigo. No te la voy a decir a ti tampoco. Pero lo importante es estar preparados para el año, mes, semana y día en que ocurra, pues estar preparados para que así también seamos transformados. Ya tenemos al misionero Miguel Bermúdez Marín con nosotros. Dios le bendiga nuevamente, les guarde a todos y
les use grandemente en su obra. Dios le bendiga.